Muchas gracias. Bueno, voy a continuar de todas maneras a partir del método de la bisección. Veamos que esta introducción que hice acá, vamos a hacer un repaso rápido para que quede en la grabación. Pues tenemos que encontrar raíces y encontrar ceros de una función tienen pues relaciones estrechas, ¿sí? Entonces debemos encontrar ecuaciones que ajustamos de la forma de una función, donde podemos decir que los ceros de una función son las mismas raíces de determinada ecuación. Mencionamos que hay varios métodos de solución de ecuaciones, entonces podemos encontrar soluciones analíticas, soluciones gráficas y soluciones numéricas. Las soluciones analíticas solo están disponibles para algunas ecuaciones especiales. Por ejemplo, la ecuación cuadrática tiene una solución analítica, pero hay otras ecuaciones que no tienen soluciones analíticas. Entonces nosotros podemos recurrir a un método gráfico que dependiendo de la escala puede no ser lo suficientemente exacto, ¿sí? O a un método numérico que puede tomar los insumos o los resultados de este método gráfico como insumos y que podemos aplicar pues ya el determinado método numérico para mejorar esa solución. Vimos que hay métodos cerrados que toman un intervalo y lo van reduciendo de tamaño sucesivamente, como el método de la bisección. Vimos que hay métodos abiertos, donde en lugar de tomar un intervalo partimos de una suposición o varias suposiciones iniciales. Y que estos métodos deben garantizar una convergencia. Esa convergencia se garantiza a partir de esta expresión que lo que nos indica es que para determinados valores de n minúscula más superiores a una n, es decir, después de determinada iteración, todos los valores o todos los resultados van a estar muy cerquita del valor real de x. ¿Sí? Eso es lo que indica esta notación de convergencia. Y que nosotros podemos también verificar el tipo de convergencia, que puede ser lineal, puede ser cuadrática o puede ser en general de orden P a través de estas expresiones que tenemos acá, donde C es un valor constante. Eso nos indica la velocidad de convergencia y nos permite hacer comparaciones entre diferentes métodos numéricos para la solución de ecuaciones. El primer método que vamos a ver ahora sí corresponde al método de la bisección. Les alcancé a comentar que es uno de los métodos más sencillos y tal vez el más intuitivo, en donde lo que hacemos es partir de un intervalo inicial. Entonces yo les decía que podemos tomar como ejemplo este intervalo inicial que resultó acá de este método gráfico. ¿Sí? Pues nosotros teníamos esta ecuación, graficamos, vimos que la raíz está aquí entre 0 y 1, y listo, vamos a decir, la raíz está entre 0 y 1, utilicemos el método de la bisección para ir acercándonos a un valor más exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese intervalo inicial entre 0 y 1 y lo dividimos en dos partes iguales, de ahí el nombre de bisección. Entonces, tenemos el intervalo entre 0 y 1, al dividirlo entre dos partes iguales, sí, vamos a poner aquí en una nueva diapositiva. Entonces tendríamos intervalo inicial. Bueno, sacamos esta parte de la ecuación, que no solamente 0, 1. Intervalo inicial. Y lo que hacemos con el método de la bisección es tomar ese intervalo inicial y dividirlo en dos partes iguales. Yo voy aquí por esta ventana. El que estaba hablando decía, no, es que toca que porque el transformador se disparó. Entonces no.
¿Listo? Dos partes iguales de ese intervalo inicial. Aquí. Y esas dos partes iguales serían de 0 a 0,5 y de 0,5 a 1. ¿Cierto? Luego realizar una prueba simple y en función del resultado de la prueba se desecha la mitad del intervalo. Bueno, se desecha una de las dos partes iguales y repetimos el procedimiento hasta obtener un tamaño del intervalo deseado. Entonces, si tenemos estas dos partes, tenemos que buscar en cuál de esas dos partes está la raíz. Si nosotros nos fijamos aquí, esta no es realmente la prueba que se hace, pero sí podemos nosotros visualizarlo todavía gráficamente. E incluso con la ayuda de esta estimación, podemos decir, no, pues la raíz no está entre 0 y 0,5, sino entre 0,5 y 1. Entonces, digamos, siguiendo esa lógica, nosotros podríamos tomar el intervalo de allá. Esto se puede tachar, no sé. ¿Sí? Podemos desechar ese intervalo de 0 a 0,5 y quedarnos con este otro intervalo. De aquí este color. Profe, Y ese sería el nuevo intervalo, ¿sí? por esta, ¿cómo sabría que el valor sí está entre 0,5 y 1 y no entre 0 y 0,5? Bueno, ahorita lo hice básicamente mirando la gráfica, que no es la prueba que aplica el método de la bisección. Es simplemente para irles mostrando que después de eso quedamos con un intervalo. Vamos a cambiar otra vez. Digamos, intervalo de la iteración 2 entre 0,5 y 1. ¿Listo? Ahora, por supuesto, el método de la bisección necesita verificar si de verdad, bueno, la raíz está aquí o la raíz está acá para poder tomar esa decisión que yo acabo de tomar. Entonces, para eso nos apoyamos, entre otras cosas, en el teorema del valor intermedio. Bueno, eso, digamos, es más bien una condición para aplicar el teorema, para aplicar el método. Entonces, si tenemos una función definida en este intervalo, A y B, y f de A y f de B tienen signos diferentes, podemos garantizar que al menos existe un 0 o una raíz en esa función. No, la idea no es hacer tantas evaluaciones. Entonces, bueno, les voy a anticipar de una vez lo que se hace. Lo que se hace acá es evaluar la función justo en ese límite del intervalo, en f de 0,5. ¿Sí? Entonces, f de 0,5 me va a dar positiva o negativa. Y nosotros vamos a ver aquí que para poder aplicar el método tenemos que tener un límite con la función evaluada positiva y un límite con la función evaluada negativa. Entonces, si vamos acá, ahorita lo miramos con otro ejemplo. Pero digamos, la prueba va a estar aquí, en el signo de f de 0,5 o del límite entre esos dos intervalos, ¿sí? Del punto medio. Dependiendo del signo, ¿sí? Podemos tomar el primero o el segundo intervalo y también dependiendo de los signos de estos que debemos haber evaluado previamente, f de 0
y f de 1. Entonces, decía que el teorema de valor intermedio nos permite definir en qué casos podemos utilizar el método de la bisección. En este caso nos dice que f de A y f de B deben tener signos distintos para garantizar la existencia de al menos un 0 en ese intervalo. De esta forma, podemos garantizar que podemos aplicar el método de la bisección. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de lo contrario. Tenemos f de A y f de B con el mismo signo, pero aquí, a pesar de que hay 1, 2, 3 y 4 ceros, menos reales, si nos fijamos en esta función, que podría tener los mismos límites, no tiene ningún cero real. Entonces, en estos casos, cuando f de A y f de B tienen el mismo signo, sea positivo o sea negativo, no podemos aplicar el método de la bisección. El método de la bisección lo aplicamos en estos casos, cuando f de A y f de B tienen signos diferentes. ¿Sí? Recordemos que A y B pues, son los límites del intervalo inicial y vamos a permitir, o esta condición la vamos a seguir evaluando para cada uno de los nuevos intervalos. Acá. Entonces es lo que les decía. Una de las condiciones es que la función sea continua y además que f de A y f de B tengan signos diferentes. Entonces ahí podemos utilizar el método de la bisección para encontrar un nuevo intervalo que, como ya nos dimos cuenta, es de tamaño, pues es de la mitad del tamaño del intervalo original. Y tenemos que verificar que los nuevos límites del nuevo intervalo tengan o cumplan la misma condición de tener los signos diferentes. Entonces, en eso consiste la prueba, en evaluar el signo de el nuevo límite del intervalo para poder determinar en cuál de los dos se puede repetir el procedimiento de la bisección. No sé por qué aparece así. Aquí tenemos nuestras condiciones. Está el intervalo. F de X debe ser continua en el intervalo. Y f de A y f de B deben tener signos opuestos para poder aplicar el método de la bisección. Aquí está cómo aplicaríamos el algoritmo. Entonces, f de X, las condiciones, es continua en el intervalo. F de A y f de B tienen signos opuestos. Esta es una manera de probarlo, ¿sí? Una manera matemática de expresarlo para cuando nosotros estemos haciendo la programación del método. Y el algoritmo o el método consiste en esto: evaluar el punto medio de ese intervalo inicial. Recuerdan que aquí cuando lo hicimos 0 y 1, entonces la mitad en 0.5. Nos quedan dos alternativas, 0 a 0.5 y 0.5 a 1. Evaluamos la función en ese punto intermedio. Aquí tenemos el punto intermedio es C y la función es negativa. Como la función es negativa y necesitamos que el otro límite sea positivo, tomaríamos el límite, perdón, tomaríamos el intervalo entre A y C. Luego, para prácticas o para cuestiones de programación, haríamos que el límite B se vuelva igual al punto medio que acabamos de encontrar y de esta manera el intervalo nuevo sería la primera mitad. Ahora, si digamos, C fuera positiva, el nuevo intervalo que tomaríamos sería entre C y B, porque f de C es positiva y f de B es negativa. Recuerden que en los intervalos debemos garantizar que los límites o la función evaluada en los límites
sea de signo opuesto. Fíjense acá otra vez. A sub 0 y B sub 0 son los límites iniciales del intervalo. Acá podemos decir, tenemos C, tenemos el valor de C, ¿sí? Que es el punto intermedio. Evaluamos f de C y vemos que es positiva. Como vemos que es positiva, rechazamos esta mitad primera del intervalo y tomamos la segunda mitad. Por eso aquí aparecía A sub 1. Esta. ¿Sí? Luego, con ese nuevo A y el valor anterior de B, volvemos a verificar, encontramos aquí la mitad, evaluamos la función, bueno, nos vuelve a dar otra vez positiva, entonces volvemos a rechazar la primera mitad y vamos recortando el intervalo hacia este lado. Si después nosotros hacemos una nueva prueba entre A sub 2, que es el nuevo A, y B sub 0, que se ha mantenido como B, vamos a llegar por acá a un valor intermedio C, donde ahora la función va a ser negativa. Y como la función va a ser negativa en ese C, rechazamos este B y tendríamos acá un nuevo B que me tomaría el intervalo más pequeño todavía. Acá tenemos un diagrama de flujo donde verificamos dados A, B y epsilon, que ya veremos que corresponde a una tolerancia de error. Aquí vemos que evaluamos las funciones en los límites del intervalo A y B. Calculamos ese punto medio, evaluamos en el punto medio y verificamos si debemos quedarnos con, si debemos cambiar a B o si debemos cambiar a A para el nuevo intervalo. Listo, eso lo vamos a mirar ahora cuando estemos revisando los ejemplos. Profe, ¿puede subir un momentico? Arriba, más arriba. Arriba, ahí. Aquí. ¿Sí? Profe, una pregunta. En el caso en que en el intervalo la función pase cruce varias veces por cero, ¿ahí no aplicamos bisección o también se puede? Para la bisección, simplemente nos enfocamos en estos límites, en si los límites son de signo opuesto, que garantizarían uno al menos un cruce por cero. ¿Qué pasa? Si hay más de uno, el método va a encontrar alguno, pero no nos va a garantizar cuál de esos lo va a encontrar. Pero sí se puede aplicar. Sí. Ya entendí la parte de B igual a C. O sea, tomaríamos el C otra vez como el límite de B. Sí, recuerden que vamos reduciendo el tamaño del intervalo. Yo creo que lo podemos ver mejor con un ejemplo. Bien, voy a saltarme estos ejemplos de acá y voy a pasar a este ejemplo primero. Este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué tenemos? El problema de acá es encontrar las raíces de esta función. F de x igual a x al cubo menos 3x más 1 en el intervalo entre 0 y 1. Entonces, antes de aplicar el método, tenemos que verificar las condiciones. Primero, que f de x sea continuo. Entonces, es un polinomio, garantizamos que lo es. Y evaluamos en los límites del intervalo original. F de 0 nos da 1 y f de 1 nos da menos 1. Esos son de signos opuestos o lo podemos comparar a partir de esta expresión.
Entonces, una vez se cumplan estas condiciones, decimos que se puede aplicar el método de la bisección. Y ahí es donde empezamos a aplicar el método de la bisección. Esta es la primera iteración. Sí, en este caso ni siquiera tiene 2, tiene 3. Tiene 3 ceros. La idea es llegar a alguno de ellos. El método de bisección garantiza llegar a alguno de esos ceros. No garantiza llegar a cuál, o no podemos buscar cuál, pero sí podemos llegar a uno de ellos. Entonces decía, para la primera iteración tenemos nuestro intervalo original, a igual a 0, b igual a 1. F de a es la función evaluada en este límite del intervalo, nos dio 1. F de b es la función evaluada en este límite del intervalo, que nos dio menos 1. Aquí vemos que se garantiza, perdón, que se garantizan los límites, bueno, que se garantizan las condiciones de que la función evaluada en los límites sea de signo diferente. En la medida en la que nosotros vayamos actualizando el intervalo, acá van a seguir apareciendo evaluaciones positivas y aquí evaluaciones negativas, a pesar de que aquí los límites vayan cambiando. Por supuesto, los valores también pueden cambiar acá, pero el signo se va a mantener para garantizar esta posibilidad de aplicar el método. Acá es donde aparece por primera vez el valor de C, que es el punto intermedio del intervalo. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Como A más B dividido entre 2. Y nos da 0.5. Evaluamos la función en ese 0.5, ¿sí? F de C, F de 0.5, y nos da este resultado, menos 0.375. Por ahora no vamos a mirar el error, ¿sí? Solamente vamos a llegar hasta acá. Entonces, ¿qué nos dice este menos 0.375? Que la función evaluada en C es negativa. ¿Sí? Entonces recordemos acá la gráfica. De acá. A y B, F de A, F de B, C, y evaluamos F de C. F de C resultó ser negativa. Recuerden que yo necesito en el nuevo intervalo una evaluación positiva y una evaluación negativa. ¿Sí? Entonces, ya tengo la evaluación positiva, que es F de A, y la evaluación negativa, que es F de B. Yo necesito reemplazar alguna de esas dos. Y como F de C me dio negativa, a la que reemplazo es a F de B. Y como reemplazo a F de B, también reemplazo a B. De tal manera que el nuevo intervalo va a ser la segunda iteración desde 0 hasta C, 0.5, ¿sí? Que me garantiza esto. F de A se mantiene y es de signo positivo. F de B cambia, pero sigue siendo de signo negativo, ¿sí? El intervalo se hizo más pequeño, se hizo de la mitad del tamaño original y entonces ahora con ese nuevo intervalo yo vuelvo a aplicar el procedimiento. Es decir, encuentro el punto intermedio que es C igual a A más B sobre 2. Entonces en este caso nos da 0.25 y yo evalúo la función, la función es la que está acá en este caso, en 0.25. Y F de C, o F de 0.25, me da 0.266. Ahora resulta que este número es positivo. Entonces tengo que cambiar acá por F de A, que es la que tiene la evaluación positiva. Entonces aquí me va a aparecer el 0.266 y aquí la A es la que voy a cambiar. Ya no va a ser 0, sino 0.25. ¿Sí? Aquí está, 0.25, 0.5. La evaluación en A cambia, pero mantiene el mismo signo. La evaluación en B se mantiene.
Y aquí volvemos a aplicar el procedimiento. No sé si ya se va entendiendo mejor cómo, o sea, esa era la pregunta que me decían de que hacíamos B igual a C o A igual a C. ¿Sí? Recuerden que esto pues ya es a nivel, digamos, de iteraciones. Entonces, A será igual a C para la siguiente iteración o B será igual a C para la siguiente iteración. ¿Sí se va entendiendo un poco mejor? Sí, profe. Listo. Entonces continuamos. Estamos en este intervalo entre 0 y 25 y 0,5. Ya verificamos estas condiciones. Tenemos el punto intermedio que es 0.375. De tal manera que el intervalo en la iteración 4 puede ser desde 0.25 a 0.375 o desde 0.375 a 0.5. Vamos a verificar cuál de los dos debe ser. Entonces, para eso evaluamos f de c. Y nos da menos 72.3 por 10 a la menos 3. Ahora, con ese valor negativo, ¿cuál sería el límite de estos que yo debo reemplazar por 0.375? 0,5. Correcto. 0.5, porque la evaluación en ese límite me da menos 0.375, que es negativo, al igual que esta en el punto intermedio. ¿Sí? Aquí está. 0.25 permanece igual. 0.375 es el nuevo límite. La función evaluada 0.266. La función evaluada en B, menos 72.3 por 10 a la 3, a la menos 3. Fíjense que el valor en magnitud se va haciendo más pequeño, pero permanece con el mismo signo. F de A siempre positivo y F de B siempre negativo. Encontramos un nuevo valor de C que está justo en la mitad de este intervalo. Fíjense que cada vez tenemos que utilizar más cifras decimales. Y la función evaluada nos da positiva, pero valores todavía bastante pequeños. 93.0 por 10 a la menos 3. Al ser positivo, el límite que yo tengo que reemplazar es A. ¿Sí? Profe, El que corresponde a signo positivo. ¿Sí? y para saber que ya llegamos a la raíz sería que f de A sea igual que f de B. Realmente no vamos a llegar a la raíz. Tenemos un Siempre, porcentaje de error. siempre nos vamos a quedar con un intervalo, pero lo que pasa es que ese intervalo se hace cada vez más pequeño. Y a este intervalo le asociamos un error máximo, porque nosotros realmente no sabemos dónde está la raíz. Entonces el error máximo va a ser el tamaño del intervalo dividido entre 2. ¿Sí? Por eso ustedes lo ven aquí, en esta columna. Aquí 0,5, aquí 0,25, aquí 1,25, aquí 0,625 y así sucesivamente. Pero si nosotros seguimos iterando, siempre vamos a tener un resultado como este. Un intervalo dentro del cual se garantiza que está la raíz con un error de tanto. ¿Sí? Y la mejor estimación o lo que nosotros podríamos decir, esta es la raíz o este es el valor estimado de la raíz, es precisamente ese punto intermedio. Esto nos garantiza minimizar este error máximo, porque realmente nosotros no sabemos dónde está ubicada la raíz. Bueno, eso era lo que venía antes de todo ese ejemplo, pero creo que el ejemplo era un poco más pertinente de revisarlo primero. El error es el tamaño del intervalo dividido entre 2. Sí, de hecho aquí lo alcanzamos a ver también en el algoritmo. Y sí, se detiene cuando Profe, sea lo suficientemente pequeño, que es el epsilon que aparece acá, ¿sí? pero o sea, cuando nos detenemos de iterar si cada iteración tiene su propio error. Cuando ese error se va haciendo cada vez más pequeño, se va reduciendo a la mitad. O sea, cuando el error de cada iteración llegue a otro valor de error, ahí ya paramos. Sí, fíjense acá. Aquí está el diagrama de flujo que me representa ese algoritmo. Esto es todo el algoritmo.
Aquí es donde verificamos cuál de los dos límites tomamos. Si cambiamos a B o si cambiamos a A. Y después de eso, evaluamos. B menos A de cada iteración sobre 2, que es el error, es menor que epsilon. Entonces, si se cumple esa condición, terminamos. Si no se cumple todavía esa condición, entonces seguimos iterando. ¿Sí? También lo podríamos hacer con un número de iteraciones fijo, que sería similar a un for, y también debería funcionar. ¿Sí? Pero básicamente, si nosotros lo sometemos al nivel de error, en cada iteración vamos a estar haciendo una comparación como esta, donde epsilon es el error máximo permitido. Cuando el error sea más pequeño que ese epsilon o que digamos que esa tolerancia, a ella nosotros podemos detenernos. ¿Listo, profe? ¿Listo? Bien. Okay. Este ejemplo realmente no es un ejemplo donde vamos a ver el método, sino donde las condiciones no se satisfacen. De hecho, aquí lo podemos ver. Es la misma función que la que acabamos de revisar ahorita, pero el intervalo es diferente. Nosotros lo habíamos hecho de 0 a 1 y aquí lo estamos haciendo de 0 a 2. De hecho, nosotros ya decimos en el ejemplo de 0 a 1 y garantizamos que ahí había al menos un 0. Entonces, por supuesto que entre 0 y 2 también va a haber por lo menos un 0, ¿sí? Siguiendo esa lógica. Lo que pasa es que, como no se cumple acá la condición, porque f de 0 es positivo, da 1, y f de 2 también es positivo, da 3, entonces no podemos aplicar el método de la bisección. ¿Sí? A pesar de que nosotros sabemos de que sí existe un 0 en ese intervalo, por lo menos. De hecho, deben existir al menos 2. O no, seguramente existen 2, porque van a terminar con el mismo signo. Y como las condiciones no se satisfacen, no se puede aplicar el método de la bisección. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos revisando el método de la bisección, podamos revisar estas condiciones. Normalmente esta se va a cumplir. Es muy raro el caso en el que no. Pero esta es de pronto la condición más crítica. ¿Sí? Que garanticemos, perdón, que los límites del intervalo tengan evaluaciones en la función con signos diferentes. Fíjense que al cambiar el intervalo, ¿sí? De 0 a 1, como lo acabamos de hacer, esas condiciones sí se satisfacen. El método de la bisección se puede aplicar y de hecho ya lo aplicamos. Y vimos que sí, efectivamente íbamos avanzando y al final, el último intervalo al que llegamos, acá, es el que me va a permitir hacer la estimación. Entonces, digamos que con este nivel de error, 0.03125, máximo, nosotros podemos decir que la raíz está aquí, en 0.34375. No es una mala estimación. Habría que buscar cuál es el verdadero valor de esa raíz. Eso lo podríamos hacer, digamos, con algún otro método o utilizando las herramientas que ya conocemos, una calculadora o un sistema de cómputo, y comparar esas raíces que acabamos de obtener. Y vamos acá, la condición se satisface, por lo tanto se podía utilizar el método. Acá está lo que les decía, mejor estimación y nivel de error. Entonces, con el método de la bisección siempre vamos a tener un intervalo, ¿sí? Eso no va a cambiar. Entonces,
Si tenemos un intervalo, ¿cuál es la mejor estimación del 0 de f de x? Porque nosotros no podemos decir simplemente el 0 está entre a y b. Tenemos que decir, tenemos que hacer o tenemos que encontrar mejor o expresarlo como una estimación puntual. Entonces, la mejor estimación es el punto intermedio del intervalo. ¿Sí? Y si tenemos un intervalo entre a y b, la mejor estimación va a ser precisamente c, que es el punto intermedio del intervalo. ¿Y cómo vamos a tener ese error? El nivel de error de asociado. Si estamos estimando el 0 como el punto intermedio, entonces el error máximo que podemos cometer va a ser el de la mitad del tamaño del intervalo. Por eso aquí el error que tenemos va a ser menor o igual que la magnitud b menos a sobre 2. ¿Sí? Aquí está, digamos, la forma en la que también podemos encontrarlo. El error máximo será tomando esta estimación, a más b sobre 2, menos uno de los límites, puede ser con a o puede ser con b, aquí lo hicimos con b. Vamos simplificando esto y llegamos a la misma conclusión. El error máximo es b menos a sobre 2. Eso en el hipotético caso de que sí, efectivamente la estimación del 0 sea la mitad del intervalo y como nosotros estamos diciendo, eso en el hipotético caso de que la estimación del 0 sea la mitad del intervalo, pero que el 0 esté muy pegado o sea exactamente uno de los límites. Aunque si es exactamente uno de los límites, nos vamos a dar cuenta porque nos va a dar f de a o f de b igual a 0. Para eso también hay que, digamos, una mejora al algoritmo sería encontrar precisamente esa condición, donde en algún momento en el límite del intervalo la evaluación nos dé exactamente 0, que correspondería al valor exacto de la raíz. Pensé que había alguien que me iba a decir algo. Profe, y en cada ejercicio nos da, o sea, el problema nos da el épsilon. Puede ser, o nos da una iteración, un número de iteraciones. Ah, listo, profe. Si no, si en el, digamos, si en llegado caso no nos llega a dar ese épsilon, pues nosotros lo podemos definir. Entonces, aquí está precisamente eso. El criterio de parada. Podemos detenernos después de un número fijo de iteraciones o podemos detenernos cuando el error absoluto sea menor a un valor especificado. Este es el error absoluto en cada iteración. El intervalo dividido entre 2. Y se va a ir reduciendo a la mitad porque el tamaño del intervalo también se va reduciendo a la mitad. Entonces, cuando ese error sea menor que un valor especificado, que nosotros denominamos épsilon, también podemos definir ese criterio de parada. De hecho, nosotros podemos relacionar esos dos criterios de parada a través de esta expresión. Entonces, tenemos C sub n como el punto medio, ¿sí? En el de la enésima iteración. Entonces, C sub 1 será el primer punto intermedio y C sub 2 será el punto intermedio en la iteración 2 y así sucesivamente. Y que es la que utilizamos usualmente como la estimación del 0. Ya vimos que era la mejor estimación. R es el 0 real de la función. El error simplemente va a ser precisamente la diferencia entre esos dos. Y el error máximo, dijimos que la diferencia va a ser pues el tamaño del intervalo entre 2. Como aquí ya tenemos, bueno, aquí pues tenemos es el intervalo original. Entonces n me va a representar el número de iteraciones. ¿Sí? Entonces, el error va a ir dividido entre 2, va a ir dividiendo el intervalo entre 2, tantas iteraciones como se realice.
Por eso tenemos acá que el error en la iteración n va a ser igual al intervalo original, por eso aquí tenemos delta x sub 0, para expresar que este b menos a es el b menos a original, dividido entre 2 a la n. ¿Sí? Entonces, ¿cómo relacionamos este error con, ¿sí? Tenemos error en la iteración n, es b menos a sobre 2n, sobre 2 a la n, perdón. Si nosotros tenemos acá, este es el error que permitimos, entonces reemplazamos por epsilon este e y empezamos a despejar. Entonces pasamos epsilon a dividir, aquí pasamos 2 a la n, y luego aplicamos para despejar la n el logaritmo en base 2. Creo que vamos a hacerlo mejor un poco paso a paso para que se alcance a distinguir esa parte. ¿Sí? Entonces les decía, el error asociado a la iteración n relacionado con el intervalo original es b menos a sobre 2 a la n. Entonces vamos a poner eso acá. Ahí. Okay. El error en la iteración n va a ser igual al tamaño del intervalo original dividido entre 2 a la n. ¿Cierto? Lo que si borramos acá. Eso. Ese es el error en cada iteración. Si tenemos una sola iteración, el error va a ser b menos a sobre 2. Si tenemos en la segunda iteración, el error va a ser b menos a sobre 4, porque es b menos a sobre 2 el intervalo en esa iteración y luego lo dividimos entre 2 y así sucesivamente. Entonces nosotros queremos encontrar el número de iteraciones para un error determinado que sea epsilon. ¿Sí? Entonces tenemos epsilon. Vamos así. No. Voy a poner, por aquí creo que lo podemos encontrar. Este epsilon curvo. ¿Sí? Si nosotros queremos un error de esta forma, b menos a dividido entre 2 a la n. ¿Listo? Es lo mismo que tenemos acá, solo que aquí necesitamos garantizar que ese epsilon sea el error en la iteración n. O mejor aún, no pongamos esto, sino así. ¿Sí? Que el error sea menor que ese epsilon. Entonces, lo vamos a relacionar con el número de iteraciones. Nos va a quedar 2 a la n mayor o igual que b menos a dividido en este epsilon de aquí. ¿Cierto? Simplemente modifiqué esto. Y ahora le aplico el logaritmo en base 2 a toda esta expresión. B menos a dividido en epsilon. ¿Sí? Y esta es la expresión que tenemos acá. N debe ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 de b menos a sobre epsilon. Creo que esto lo puedo hacer un poco más grande. ¿Sí? Y acá pues tenemos las manipulaciones que podríamos hacer
Pero aquí podríamos definir el número de iteraciones necesarias para un error, para una tolerancia especificada. Entonces, de esta manera podemos relacionar el error y el número de iteraciones fijo como criterio de parada. Normalmente nosotros no nos preocupamos mucho por esto, a menos que deseemos saber con cuántas iteraciones lograríamos determinado error. ¿Sí? Pero en general, si nosotros si tenemos como criterio de parada un error epsilon, simplemente lo vamos evaluando en cada iteración y lo comparamos. De todas maneras, aquí quedaría un ejemplo donde tenemos, este es el límite o el intervalo inicial entre A y B, que son 6 y 7, y este es el epsilon que vamos a tolerar, 0.0005 o 5 por 10 a la menos 4. ¿Cuántas iteraciones necesitamos para hacer una estimación con un error menor a ese epsilon? Entonces, para eso es que utilizamos esa expresión. N dijimos que debe ser mayor o igual que el logaritmo en base 2 del tamaño del intervalo sobre ese epsilon. Es decir, 7 menos 6, ¿sí?, dividido en epsilon, que es 5 por 10 a la menos 4. Y ese cálculo nos da 10.9658. Importante. Obviamente nosotros no podemos tener 10.9 iteraciones. Entonces, debemos tener al menos 11 iteraciones para garantizar un error menor que este epsilon. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Podemos utilizar este intervalo y empezar a dividir. Y si vamos comparando el epsilon en cada iteración, llegaríamos a 11 iteraciones. O podemos hacer este cálculo inicialmente y definir de entrada que se hagan 11 iteraciones. Eso es básicamente para lo que nos sirve esta parte. Profe, ¿Sí? ¿cómo es que se conseguía el epsilon? El epsilon lo da generalmente el programa o el problema. Y si nosotros queremos conseguirlo, ¿cómo haríamos? ¿Cómo así conseguirlo? Sí, usted dijo que se podría determinar ese epsilon. Epsilon, bueno, no sé. Creo que lo que se puede determinar en cada iteración es el error de la iteración n. Que es este de aquí. Epsilon es un límite o es un error permitido. Lo daría determinada circunstancia o de pronto nosotros podríamos definirlo, no obtenerlo como tal. Ah, listo, profe. ¿Listo? Profe, ¿puede Bueno, dejarlo aquí. atrás un momentico? Acá. O Sí, más por atrás. favor. ¿Vale? ¿Listo? Sí. Vale. Y vamos por acá. Y aquí aparece un ejemplo donde se nos pide utilizar el método de la bisección para encontrar la raíz de una ecuación. Y además nos dicen con un error absoluto menor a esto, menor a 0.02, con este intervalo inicial. Entonces aquí tenemos una ecuación, es diferente a lo que habíamos visto donde nos daban directamente la función. Entonces acá la primera pregunta sería, ¿cuál sería la función para poder encontrar las raíces de esta ecuación? ¿O cómo definimos f de x? Bueno, f de x lo definiríamos dejando todos los términos de la ecuación en una parte de la igualdad. Entonces, en este caso, si paso todo a la izquierda, me quedaría x menos coseno de x. ¿Sería válido hacerlo también con coseno de x menos x?
Sí. Sí, es correcto. De pronto lo que nos va a cambiar son los signos. Vamos a tener casi todo con signos opuestos, pero es perfectamente válido hacerlo también con coseno de x menos x. ¿Listo? Eso en el caso de que nos den una ecuación y no la función como tal. Después de eso, sí verificamos el cumplimiento de las condiciones sobre esta ecuación, sobre esta función. Aquí tenemos la función. Aquí tenemos la raíz. ¿Sí? Porque aquí tenemos el cruce por 0. Más o menos por acá está la raíz. Aquí está el primer límite del intervalo, 0.5. Y por acá estaría 0.9. 0.9, f de 0.9 es positiva. F de 0.5 es negativa. Entonces, por lo tanto, bueno, aquí están. Además de ser continua, se cumplen estas condiciones y por lo tanto el método de la bisección se puede aplicar. ¿Listo? Eso pues lo podemos verificar no necesariamente con la gráfica pues puede ser una ayuda, pero sí lo podemos verificar también evaluando en la función. Aquí viene, nos dieron un error absoluto máximo, es decir, necesitamos que el error sea menor que esto. Entonces, podemos hacerlo iterando hasta que encontremos un error menor que este, ¿sí? Que es, digamos, en el caso del ejemplo que vimos al principio. Y allá íbamos encontrando el error, aunque no lo mencionábamos. O podemos definir, bueno, si yo sé a qué error debo llegar, pues voy a definir con cuántas iteraciones tendría que trabajar. Entonces, a eso va la pregunta 3. ¿Con cuántas iteraciones o cuántas iteraciones necesito para llegar a este error? Y ahí es donde aplicamos esa precisamente ecuación que habíamos visto hace un ratico. ¿Sí? Logaritmo en base 2, 0.4, que es la diferencia en el intervalo, 0.02 es el valor del error absoluto, y nos da 4.32. De nuevo, no se puede utilizar 4.32 iteraciones, entonces el siguiente valor es el número de iteraciones necesarias, 5. ¿Sí? Entonces, para llegar a la estimación de la raíz de esa ecuación a partir de este intervalo y con un error absoluto de máximo 0.02, necesitamos 5 iteraciones. ¿Listo? Entonces, ahí sí aplicamos el algoritmo de bisección para encontrar esa nueva estimación. Entonces, aquí tenemos un poquito más gráfico. F de A, F de B, bueno, A y B. A y F de A es negativo, B, F de B es positivo, y el error es menor que 0.2. El error, le dijimos, está asociado en cada iteración a los límites del intervalo actual, en este caso es el intervalo inicial, 0.9 y 0.5, dividido entre 2. Y el siguiente paso es encontrar el punto intermedio, 0.7. ¿Sí? A ese 0.7 hay que evaluarle la función f de x que nosotros habíamos definido como x menos coseno de x. Y nos da negativo. Entonces tenemos que desechar este. Uy, el internet. No sé si me alcanzaron a escuchar bien. Hubo un lagazo, pero ya se oye mejor, profe. Ok, sí, por aquí me apareció la conexión inestable. Vale. Decía, de todas maneras, aquí está el intervalo inicial, 0,5 a 0,9, el punto intermedio. Evalué y me dio f de c negativa. Entonces quito a 0.5, me quedo con el intervalo. Fíjense, acá ya está cortado. 0.7 a 0.9, con un error de 0.1 ahora, ¿sí? Que es la mitad de este intervalo. Y la mejor estimación en esta iteración es 0.8. ¿Qué sigue? Evaluar en 0.8
que me da f de 0.8 positivo. Entonces yo corto acá y me quedo con este primer intervalo, porque aquí tengo el límite negativo, aquí tengo el límite positivo, y me queda de 0.7 a 0.8, la mejor estimación es 0.75 con 0.05. Y así lo puedo seguir haciendo por las 5 iteraciones que me piden. ¿Sí? Entonces este es el intervalo inicial. Después de 5 iteraciones, el intervalo se redujo a este intervalo, 0.725 hasta 0.75. La mejor estimación es 0.7375 y el error es menor que 0.0125, que garantiza el error que nos pedían acá. ¿Sí? Aquí dice, bueno, veámoslo en MATLAB. Realmente no nos queda mucho tiempo como para revisarlo en MATLAB. Entonces, más bien les queda a ustedes que traten de implementar en MATLAB la programación del algoritmo de la bisección, que es el que está acá, puede ser, o lo pueden implementar a partir de digamos, de este algoritmo o del diagrama de flujo, como les parezca más sencillo. También se pueden apoyar en otras fuentes, pero la idea es que ustedes mismos lo implementen y que verifiquen con los ejemplos que hemos visto y con otros ejemplos que ustedes quieran buscar, digamos, el método que ustedes implementaron funciona. Aquí está el ejemplo que habíamos visto hace rato. Creo que este ejemplo debería ir como más al principio. Aquí la única novedad respecto a lo que les comenté es que vamos agregando el error. ¿Sí? Entonces aquí nos decía que en ningún momento me habla de error, aquí en ningún momento me habla de número de iteraciones. Entonces yo lo fui haciendo por 5 iteraciones. Y yo digo, listo, ya con eso puede ser suficiente. Pero en este caso, fui yo quien decidió parar en la iteración 5 o con un error determinado de, aquí en este caso, 0.03125. ¿Sí? Fíjense que el error en todos los casos se va reduciendo a la mitad. 0.5, 0.25, 0.125, 0.625, 0.03125. ¿Sí? Ventajas del método de la bisección. Como se dieron cuenta, es bastante simple, es muy intuitivo. Uno va tomando el intervalo y lo va reduciendo a la mitad, se va quedando con lo que le sirve, va desechando lo que no le sirve. Esto de una evaluación de función por iteración es esto. Nosotros simplemente evaluamos f de c en cada iteración. F de A y F de B las evaluamos al principio y luego las utilizamos y las vamos reemplazando por F de C. Esto de una evaluación por iteración está relacionado con el costo computacional de implementar el método. Entonces, entre más evaluaciones de funciones yo utilice por iteración, va a ser más costoso computacionalmente. Como solo evaluamos f de c en cada iteración, entonces es, digamos, bastante económico. Solamente evaluamos una función por iteración. Nosotros sabemos cómo se reduce el intervalo en cada iteración. ¿Sí? Sabemos que se reduce a la mitad. Y sabemos que garantiza que se tiene el cero. También podemos determinar, como les decía, a priori el número de iteraciones. Es lo que hacíamos por acá cuando definimos esta ecuación. ¿Sí? Para un determinado nivel de error podemos determinar el número de iteraciones necesarias. Nunca hemos hablado de derivadas. Otros métodos sí nos piden evaluar la derivada o por lo menos estimarla. Y la función ni siquiera tiene que ser diferenciable. De hecho, con el hecho de que sea continua, garantizamos que el método de la bisección se puede aplicar. Como desventajas, está la convergencia muy lenta. ¿Sí? Eso no lo miramos con detalle, lo vamos a ver más adelante. Y que, bueno, las buenas aproximaciones intermedias pueden ser descartadas. Eso no se ve acá muy claro.
No sé dónde de pronto lo pueda expresar. Digamos acá, la raíz está, digamos, alrededor de 0,75. Si yo defino un intervalo entre 0,7 y 2, por supuesto que el límite de aquí va a estar mucho más cerca de la raíz. Entonces yo defino el intervalo acá, entre 0,7 y 2, de alguna forma. Si cumplen las condiciones, puedo... Dale un momento, por favor. Qué pena con ustedes, aquí los perros no dejan trabajar. Decía que si definimos un intervalo aquí muy cerquita, digamos en 0,7 y aquí muy lejano en 2, nosotros aplicamos el método de la bisección y vamos a ir reduciendo el intervalo así. Por aquí vamos a encontrar la primera parte, luego lo reducimos acá, luego lo reducimos acá. Pero el error siempre va a estar asociado al tamaño completo del intervalo y no nos damos cuenta que realmente estamos muy cerquita por uno de los límites. A eso es a lo que se refiere esa desventaja que yo les comentaba por aquí. ¿Dónde está? ¿Sí? Estas aproximaciones intermedias, es decir, yo puedo llegar a un valor muy cerquita, pero el intervalo todavía es muy grande. Entonces, no la vamos a tener en cuenta hasta que el intervalo me garantice que yo estoy cerca de la raíz. ¿Sí? Entonces, esos son, digamos, algunas desventajas de, en general, los métodos cerrados, no solo del método de la disección. Para eso, vamos a empezar a visualizar, a revisar algunos métodos abiertos, como el método de Newton-Raphson o método de Newton simplemente. Pero eso, pues ya lo empezaríamos a revisar más adelante. Por ahora, ¿qué les queda a ustedes? Implementar el algoritmo del método de la bisección. Probar con los ejemplos. Y eso lo revisaríamos entonces en la próxima clase. ¿Listo? Profe, Sí, ay, perdón. en una diapositiva donde usted decía estimar la nueva estimación, digo, ¿se refería al nuevo valor de la raíz? O sea, al valor cercano a la raíz. Creo que la diapositiva es acá. ¿Cómo calcular la nueva estimación? Sí. Digamos que nos referíamos a cada iteración. ¿Sí? Entonces, es esa nueva estimación del intervalo, porque ya tenemos un intervalo original. Entonces, en la siguiente iteración, reducimos el intervalo a la mitad. Entonces, cuando yo decía cómo calcular la nueva estimación, me refería a cómo calcular el nuevo intervalo o cómo reducir ese intervalo. ¿Sí? Ah, listo, profe. Vale. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Profe, ¿podría bajar un poquito? ¿Dónde más o menos? Arriba. Ahí, resumen. ¿Sí? Porque, o sea, ponemos error menor que 0.0195. Es el error que da en la quinta iteración. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. En la primera iteración, el error es 0.2. En la segunda iteración, el error es 0.1. En la tercera iteración, el error es 0.05. Siempre se reduce a la mitad. En la cuarta iteración, el error es 0.025. Y es hasta la quinta iteración, con este error máximo de 0.125, que se cumple la condición que nos pide aquí el problema, que sea menor que 0.02. Fíjense que aquí estamos bastante cerca, pero nos pasamos un poquito, porque 0.025 es mayor que ese 0.02 máximo que nos permite. Entonces a eso, por eso es que aquí el error decimos que es de tanto. Es el error correspondiente a esa última iteración. Ah, listo, profe. ¿Listo?
Bien. Creo que no queda entonces nada por comentar. Quedaríamos, digamos, yo quedaría pendiente de cómo les va con la implementación del algoritmo. Eso pues no es evaluable, simplemente es para discutirlo. Y lo veríamos entonces el viernes. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muchachos. Entonces dejamos así hasta hoy y nos vemos el viernes. Que tengan un feliz día. Igual, profe, hasta luego. Vale, hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe, Bueno, hasta luego. hasta luego.